Hola, bienvenidos a este video. En el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de partidos políticos. Para este ejercicio se escogieron dos partidos políticos del país de Sudáfrica, siguiendo con la línea del tema que se venía trabajando en la anterior unidad. Entonces se escogen dos partidos políticos de Sudáfrica, el primero que sería el Congreso Nacional Africano, por sus siglas ANC en inglés, African National Congress. El partido pues que en este momento ejerce el poder, digámoslo así, con el presidente del país, que es Cyril Ramaphosa, pues que asimismo es el presidente de esta colectividad y escogido por la Asamblea de Sudáfrica, que básicamente son quienes escogen al presidente después de haber hecho unas elecciones y escoger la asamblea por parte de los ciudadanos. Esta asamblea escoge al presidente del país. En este caso pues es un partido fundado alrededor de 1912, con algunas historias más antiguas, pero más o menos desde esa época el partido inicia. Y pues en su página se habla de algunas políticas, como la Carta de Libertad, como su política principal. Este partido pues busca también, y fue históricamente un partido que luchó por la igualdad de derechos, por la causa de los grupos étnicos y negros de Sudáfrica, pues además el partido que lideró Nelson Mandela. O sea que eso ya nos da pues una historia bastante amplia digamos, el bagaje que tiene este partido político dentro de Sudáfrica, el cual ahorita pues ya está teniendo como mayor oposición por el partido de Alianza Democrática, que es como su principal opositor en el país, y que actualmente han tenido que hacer algunos acuerdos para poder hacer y permitir la gobernabilidad, logrando algunos acuerdos para coexistir con el Congreso Nacional Africano. En este caso, con estos dos partidos se puede ver, según los postulados de Sartori, pues el partido político de Congreso Nacional Africano combina de pronto algunas de las características en cuanto a comunicación, canalización. Se logra hacer como algunas políticas de hacer llegar desde la asamblea, pues digamos todas las regiones tienen sus representantes de este partido como una ramificación, y pues digamos que las políticas que ellos promueven se van pasando por regiones, las diferentes provincias van llegando hacia la Asamblea General, y básicamente allí se proponen pues como todas estas políticas que trazan en sus planes de gobierno. Entonces podríamos hablar que hay como una especie de canalización, como se representa en los materiales de la clase, donde hablan de las funciones. Pues hay como una transmisión de la información dentro de este sistema del partido, y ellos van llevando pues como esas políticas para que en las asambleas se pueda llevar a cabo, pero pues manteniendo como sus principios y sus ideologías políticas desde un comienzo. Asimismo, si se mira el apartado del reclutamiento, pues también estos partidos buscan tener sus representantes en los puestos políticos, que básicamente los ministerios se asignan desde la asamblea, desde la misma presidencia, y el grupo político que domine en la asamblea asignan sus representantes en los ministerios. Igual pues según lo que nos encuentra la información de la Agencia Presidencial de Cooperación de Colombia y en los partidos, en sus páginas, pues se habla que en Sudáfrica los ministerios pues también tienen que ser ocupados por personas de las diferentes colectividades que hacen parte de la asamblea, para tener cierta representación y aporte en la creación de las diferentes leyes y de las normas que se van trazando en el gobierno.
Entonces también pues se podría decir que en la parte de reclutamiento también ellos manejan como esa parte. Entonces, desde mi punto de vista, creo que hay como una presencia de las diferentes eh, formas de las funciones de los partidos, como haciendo, digamos que principalmente socialización, pues como poniendo en conocimiento de la gente el tipo de políticas que ellos manejan, canalizándola desde unas bases que van regionales y van llegando hacia las cabezas más altas de sus partidos, que finalmente están representados en la asamblea, y esta a su vez pues es como la que tiene el mayor peso frente a incluso la elección del presidente y de, pues, digamos, la gobernabilidad. En este caso, muy similar también con Alianza Democrática. Este partido pues representa principalmente unas minorías blancas que, según lo que se encuentra en informaciones en la página oficial, en la Agencia de Cooperación Presidencial de Colombia y en artículos de prensa, pues nos habla que son como esas minorías que se oponían al apartheid. Entonces se podría decir que eran unas minorías que están en contra de este sistema que ya muy nombrado en otras ocasiones, digamos que tratan de tener como mayores valores de convergencia con la comunidad, que realmente pues en su mayoría son comunidades afro, comunidades de personas negras que en un tiempo pues están representadas mayormente por el Congreso Nacional, y pues esta en su mayoría son comunidades blancas que son como en cierto modo una minoría del país, pero pues opuestas a los regímenes del apartheid. Entonces manejan similar sus estrategias, ocupar cargos en el gobierno, en los diferentes puestos para poder influir y tener peso en las decisiones políticas. Pasando al segundo punto de nuestro ejercicio académico, pues se habla de que la clasificación de los sistemas de partidos, pues podemos hablar de, digamos, estas clasificaciones de mono, bi o multipartidista según la cantidad de colectividades que hubiesen en el país. Y digamos que en una primera vista podemos decir que en Sudáfrica hay varias colectividades, tal vez teniendo mayor influencia los partidos mencionados anteriormente, aunque también tienen un tercer partido que es de izquierda, que sería como el que le sigue a estos dos primeros, pero también hay otras colectividades que de hecho pues hacen presencia en el país. Entonces podríamos hablar de un sistema multipartidista en el que pues de pronto, como mencionaba en un video de la Universidad de Buenos Aires, una explicación que refiero en el trabajo, ellos hablan de una clasificación morfológica, y que es de acuerdo a la cantidad de partidos, tomando en cuenta la explicación de Duerger, pues que es un sistema multipartidista, y pues digamos que en la teoría se cumpliría esta condición, aunque puede que como ellos lo mencionan también, pues a veces tienen una presencia que es como la dejan existir para de pronto desviar o canalizar votos que al final, después en decisiones importantes de elección, se van a ir hacia los partidos más grandes, como también lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de Colombia, que hay varios candidatos que al parecer son lo que llaman los outsiders, pero que al final pues están alineados con partidos más grandes, que son los que al final tienen la contienda. No sé, ejemplos que un partido de derecha, un partido de izquierda, y al final habían varios candidatos que lo que estaban haciendo era como ir acomodando las intenciones de voto de la gente, y al final se decanta hacia dos candidatos en una última instancia. Para el punto 3 hablamos del modelo de evolución organizativa. En ese caso, en un principio ambos partidos se presentan como una especie de burocrático de masas, muy organizados en cuanto a sus ideologías, con
una fuerte estructura ya y un andamiaje grande que tienen algunas características como pues hay ya una organización de afiliaciones, de electorado que ya es fiel y están vinculados a su partido con una presencia grande y con ideologías claras que transmiten como políticas principales que finalmente ellos pues van a tener ahí en la ocupación de los cargos del gobierno, que es como lo que actualmente sucede, que Alianza Democrática logró pues tener mayor influencia para permitir la gobernabilidad y que el presidente Ramaphosa tuviera pues continuidad hasta las siguientes elecciones. Volviendo digamos a las preguntas, en la pregunta 4 hacen una comparación con Colombia, en donde también vemos varios partidos existentes. Se da una situación un poco similar a lo que venimos hablando de Sudáfrica. Tienen varios partidos, podríamos hablarlo de multipartidista, según esas clasificaciones. Digamos que existen, y lo que venimos diciendo a veces, ya en momentos avanzados de las elecciones se decantan y se unen hacia partidos que tengan el candidato ya más fuerte, aunque también en regiones en cuanto a gobernaciones, alcaldías o, por ejemplo, asambleas y consejos municipales o distritales, pueden haber ciertos cambios, pero siempre como alineados hacia unos intereses políticos, ya sean de un partido dominante u otro. Asimismo, en el caso de los partidos liberal y conservador, que en su época fueron los principales partidos, pues a pesar de que hoy día siguen teniendo como esa mayor influencia en las demás colectividades, de pronto ya por las condiciones actuales ya no son los que tienen al candidato principal, pero siempre se adhieren la cantidad de votos que ellos manejan en regiones, y pues tienen muy bien montado también su sistema de partido, que en mi opinión se ajustaría al burocrático, pues según las características, con todo un andamiaje, con experiencia, tiempo y con todas las características, con ideologías, con unas fuertes bases, una organización jerárquica que ellos manejan desde sus páginas, sistemas de afiliación, electorado fiel en cierto modo, porque finalmente aportan gran cantidad de votos hacia las otras colectividades que ellos se unan y se adhieran, pues dando el apoyo en regiones a partidos diferentes, ya sean de derecha o izquierda, según también como los intereses de la región o del candidato que se esté presentando. Hablando concreta de la pregunta 6, tal vez estamos hablando de una época más hacia el gobierno de Iván Duque, cuando las relaciones Colombia-Venezuela están un poco más deterioradas por tal vez los intereses políticos que representaba el presidente Duque. Efectivamente se sabe que pues, cerraron relaciones con Venezuela, se cerró frontera, hubo corte de comunicaciones, y esto ocasionó pues también como una pérdida de información en cuestiones de seguridad e inteligencia, que pues ya en el gobierno de Gustavo Petro, el actual, pues las relaciones se retoman, se empiezan diálogos nuevamente para mantener ciertas relaciones comerciales entre pues, los dos países, que finalmente al ser vecinos comparten mucho en cuanto a economía y pues a cierta dependencia ya de los dos países para mantener sus mercados vigentes. Y de esta manera pues las relaciones que a día de hoy se observan pues tienden a estar un poco distantes por momentos por los movimientos de la política internacional, pero pues se sabe que entre el gobierno de Colombia y el de Venezuela hay mayor diálogo en la actualidad, movimientos tal vez de partidos políticos que tenían otros intereses más adelante.